pero ya vamos a entrar en todo lo que es la memoria RAM. Ya, entonces la memoria básicamente hay que saberla porque hay que saber cómo se gestiona la memoria. Si bien no tenemos que llegar al punto de gestionarla a un nivel muy bajo, como por decir estos sectores, eh, este sector es el que se encarga de alguna forma, la parte numérica, la parte lógica. Lo que sí tenemos que saber es cómo los procesos trabajan con esta memoria. Ya, si quisiéramos saber un poco más de memoria a bajo nivel, pues ya eso tendríamos que hacer algún tipo de especialidad, alguna maestría en desarrollo de hardware, por ejemplo, porque hay gente que se dedica al tema de desarrollo de hardware. Por ejemplo, ustedes quieren crear un nuevo hardware que permita el manejo, ya existe, ¿no? Que permite el manejo de una casa, que las luces, que la temperatura, eso se llama domótica, pero si ustedes quisieran inventar una nueva placa parecida a la del Arduino, ustedes tendrían que estudiar hardware y en ese punto sí tendrían que estudiar la memoria a profundidad. En este caso nosotros somos, o ustedes están preparándose para ser gestores, para hacer temas de gestión, temas de TI en cuanto a jefaturas y cosas así. Entonces, debemos saber de todo un poco, pero no a profundidad. En este caso estamos aprendiendo de sistemas operativos porque la siguiente clase, la siguiente asignatura será administración de sistemas operativos y de alguna forma nosotros tenemos que saber cómo se gestiona la memoria. Ya, entonces vamos a ver el tema de memoria y cuáles son los objetivos pues, de la clase. Son proporcionar una descripción de mecanismos fundamentales que se usan para gestionar la memoria. ¿Ya? Vamos a ver algunos mecanismos para gestionar, vamos a conocer por qué se gestiona, ¿sí? ¿Quién se encarga de esta gestión? Sí, ok, está la memoria, pero quien se encarga de gestionarla es el sistema operativo. El sistema operativo es el que hace toda la magia, ¿no? El sistema operativo es el que se encarga del vínculo entre el usuario y el hardware, y es el que se encarga de saber en qué momento se utiliza un periférico de entrada, uno de salida, es el que se encarga de gestionar la memoria, es el que se encarga de gestionar los procesos y es el que se encarga de gestionar cuando escribimos o cuando borramos algo en los sistemas de archivos. Entonces, en alguna forma, el sistema operativo es el que se encarga de esta gestión. ¿Cuáles son los enfoques para la gestión de memoria? Y al final, pues vamos a ver unos algoritmos que se utilizan para, aquí falta la N, se utilizan para utilizar la memoria, ¿no? Y ahí ya vienen dos conceptos, uno que es paginación y otro concepto que es segmentación. Ya, aquí hay varios temas. Hay administración básica de memoria, que es lo que veremos hoy. Va a ser tal vez una clase rápida de administración básica de memoria y vamos a ver si podemos ver de alguna forma estos dos conceptos, paginación y segmentación. ¿Ya? De esto ustedes me van a hacer una investigación. Ya en la siguiente clase yo les pondré el trabajo. A la final hacemos eh, un taller, la siguiente clase, y investigamos bien sobre estos temas de acá. Pero vamos a ver ahorita una parte inicial de lo que tiene que ver con gestión de memoria, ¿no? Hay también lo que se llama memoria virtual. En algún momento, cuando ustedes han tenido sus sistemas operativos, sus máquinas en Windows o todo, o en Linux o acá en Mac, a la final hay algo que se llama memoria virtual. La memoria virtual es como una extensión de la memoria RAM. Ya, la memoria virtual viene a ser como un soporte o una ayuda a la memoria RAM. Cuando ya se quedan los procesos sin memoria RAM, entra la memoria virtual y eso vamos a explicar de dónde sale esa memoria virtual. ¿Ya? Hay algunos algoritmos de reemplazo de página. Hay paginación y segmentación. Entonces, en algún punto, cuando se producen estas dos cosas de acá, debe haber algo que controle qué páginas se reemplazan. Entonces vamos a ver, e incluso hay un video que es, hay un video que explica bien esto de acá, que se los voy a hacer ver. Dice, por interno me escriben, la memoria virtual no es cuando se toma parte del disco duro para eso, sí. Básicamente, la memoria RAM se apoya en el disco duro para hacer una ilusión de que tiene más RAM, ¿no? Entonces ahí aparece la memoria virtual. Ya, entonces cuando veamos memoria virtual, pues les explicaré ese tema, ¿ok?
Entonces, durante la historia, siempre ha habido esta ley de Parkinson que dice que los programas se expanden con el fin de llenar la memoria disponible para contenerlos. ¿Sí? Entonces, todos los programas que existen y los programas que se realizan o se desarrollan, o si ustedes en algún momento se van a dedicar a todo lo que es el desarrollo de software, ustedes van a desarrollar programas y esos programas los van a desarrollar en ciertos frameworks. Esos frameworks le van a dar a ustedes facilidades para que manejen librerías y temas de memoria. Ustedes solamente van a declarar la variable. Por ejemplo, digamos que van a hacer un programa para hacer una suma, una calculadora. Entonces, lo que van a hacer es declarar variables, por decir número uno, número 2 o término uno, término 2, valor uno o valor 2. Si depende bastante del tipo de variable, a la final entero, ¿no? Pero si las calculadoras también trabajan con decimales, ok, declaremos la variable con otro tipo de variable. Entonces, ustedes lo que a lo mucho utilizan son las variables, pero internamente el programa utiliza esa variable y viene a ser como un espacio de memoria. Si nosotros vemos variables en la programación, una vez vi una, una gráfica muy ilustrativa, que básicamente la variable lo que iba a hacer era guardar el dato, ¿ya? Y el dato básicamente iba a estar guardado en la memoria. Entonces, ¿qué son las variables? Las variables básicamente van a almacenar ciertos datos. Lo que ustedes hacen como programadores es simplemente declarar la variable. En este caso, si nosotros vemos este ejemplo que está acá, dice la declaración de la variable, que se llama tutorial, y que básicamente es un string. Hola, esto es un tutorial, esto es un string. ¿Ya? Entonces, si no le ponen un valor, pues la variable vendría a ser una variable vacía. ¿Ya? Entonces, en el momento que ustedes empiezan a utilizar variables, ustedes están haciendo como contenedores para meter el dato. Y ese dato, en algún momento, va a ir a la RAM. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso o hay que llegar a entender eso de ahí. En algún momento ustedes cuando programan, no sé si ya ven, pero ya, no sé, me pueden decir si ya están viendo programación. Imagino que Sí, sí. ¿Ya? Entonces, en el momento que ustedes ven programación y declaran variables, en ese punto ustedes están haciendo esto internamente. Recuerden el concepto de sistema operativo. Sistema operativo es el que facilita la vida al usuario para que utilice el hardware. Entonces, ¿ustedes en qué manera le están facilitando la vida a ustedes? Que ustedes lo único que hacen es declarar una variable A de tipo entero y le ponen un valor 5. Entonces, ¿de qué forma el sistema operativo está gestionando la memoria y le está facilitando a ustedes la vida? Es que ustedes no saben en qué sector va a ir de la memoria esa variable. Y cómo va a cambiar en el tiempo, porque a esta A ustedes le pueden sumar A más y a la final le van a sumar un valor, o A más B, y le van a sumar un valor, y eso se va a almacenar en la variable C, que es el total, por último. Entonces, eso va a ir a la memoria, y quien les abstrae, quien se encarga de eso, pues es el sistema operativo. Entonces, pero vean lo que dice esto. La ley de Parkinson dice, los programas se expanden con el fin de llenar la memoria disponible para contenerlos. O sea, los programas en algún punto van a querer ir a utilizar toda la memoria disponible que haya. ¿Sí? Si su máquina tiene 2 de RAM, en algún punto los programas van a querer utilizar la mayor cantidad de esos 2 gigas de RAM. Que bueno, 2 gigas de RAM en este punto ya no es mucho, ¿no? Porque ya la mayoría de ustedes ha de tener 4, 6 u 8. ¿Ya? Entonces, en algún momento, los programas están diseñados o están desarrollados para querer abarcar con la mayor cantidad de memoria que puedan. Si ellos ven que hay 16 de RAM, ellos van a tratar de ir a ocupar lo que más puedan para ejecutarse más rápido. ¿Ya? Pero para eso, para que esto no se convierta en un desorden o no se convierta en un caos, ¿sí? Hay alguien que tiene que administrar la memoria, ¿no? Y el administrador de memoria viene a ser el sistema operativo que va a gestionar. La palabra gestión, eh, la palabra gestión abarca muchas cosas, porque si ustedes en algún momento, y esto es como para conocimiento general, porque ustedes van a gestionar en las empresas, gestión
Perdón, lo escribí en el chat. Perdón, David, se fue en el chat. La quería escribir acá. Gestión, miren, gestión de alguna forma es como dirigir, es administrar, es ingresar, eliminar, actualizar. Entonces, cuando ustedes hacen sus temas de titulación y ponen sistema de gestión, ahí ustedes ya con eso están lanzándose la soga al cuello, porque un sistema de gestión hace muchas cosas. Ya, un sistema de gestión ingresa, elimina, actualiza, mantiene, hace inventarios, administra, dirige. Entonces, en algún punto ustedes tendrían que poner una limitante, ¿no? Ya, entonces, al decir gestión o al decir que el administrador de memoria es el que va a gestionar por medio del sistema operativo o se va a gestionar por medio del sistema operativo la memoria, es el que se va a encargar de ver que esos programas utilicen lo que tengan que utilizar y que no vayan a irse más allá de lo que tengan que utilizar y que no se vayan a ir fuera de la memoria que tienen que utilizar. Entonces, aquí entran los virus o entran el malware. Cuando alguien hace un sistema hace, perdón, un software o un programa, hace un programa para que éste utilice cierta cantidad de memoria. Entonces, digamos que este es el programa y esta es la memoria que va a ocupar. No, el programa va a utilizar este pedacito de memoria y ahí va a ser, digamos que es una calculadora y aquí se va a almacenar toda la calculadora, las variables, todo. Por acá está Word utilizando su espacio de memoria, por acá está Excel utilizando su espacio de memoria, por acá estará el sistema operativo, me olvidaba, pongamos un pedacito para el sistema operativo. Ya, entonces el programa que ustedes hicieron como calculadora va a funcionar aquí. Y en ese momento no podrá salirse de esos espacios. Pero si es que a propósito fue inyectado algún virus o alguna cosa, va a querer salirse. Va a querer salirse para venir a atacar acá. Entonces, quien se encarga de la gestión, de la administración, pues viene a ser el sistema operativo. Él es el que se va a encargar de que todo funcione bien y de que todo funcione bonito y de que todo funcione seguro, ¿ya? Entonces dice acá, su objetivo de la administración de memoria, el objetivo es registrar las partes de memoria que se están utilizando y también que se encuentran libres. Entonces, ahí vamos a ver nosotros más adelante, y en el mismo ejemplo que yo les hacía ahora, esta es la memoria, aquí viene Word, por acá está trabajando Excel, por acá está trabajando el sistema operativo, porque el sistema operativo debe correr en la memoria, y en algún punto entra la calculadora. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gestión de la memoria? Es saber qué espacios están libres. ¿Qué espacios están libres? Aquí hay espacio libre, aquí hay espacio libre. Sí, y digamos que venga, ustedes juegan Fortnite, y Fortnite es un proceso grande, es un proceso porque utiliza memoria, procesador, parte de visual, utiliza tarjetas gráficas, utiliza todo. Entonces, en algún momento que ustedes ejecuten el Fortnite, va a querer meterse a la memoria. Entonces, en ese punto, va a querer venir y va a querer venir y decir, a ver, yo me voy a meter aquí porque todavía hay espacio. ¿Ya? Entonces, el objetivo básicamente de la gestión de memoria es registrar las partes de la memoria que se están utilizando, así mismo como las partes que se encuentran libres. ¿Ya? Eh, y aquí entra la DACA también. Permite asignar espacio en memoria a los procesos cuando estos las necesiten y liberar cuando se terminen. Ya borré, no creo que pueda recuperar. Ajá, así lo puedo recuperar. Pero digamos que ustedes ya no decidieron hacer los deberes o hacer la investigación. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar, ya voy a cerrar el Fortnite. Cierran y se libera. Entonces permite asignar espacio cuando es necesario, cuando un proceso quiere ejecutarse, pero asimismo cuando ya se cierran, liberan el espacio. Recuerden que cuando decíamos y hablábamos de los procesos, decíamos que pues había una tabla, que esa tabla era la que básicamente iba a almacenar toda la información del proceso e incluso los espacios de memoria donde se encontraban. Entonces, recuerden que cuando cerrábamos los procesos decíamos que esa tabla se eliminaba y se iba a todos los indicadores. Entonces, en ese punto, cuando también se eliminan los procesos, la memoria se libera. ¿Ya? Y asimismo, pues una de las, de otros de los
otra de la gestión también vendría a ser administrar el intercambio entre la memoria central y el disco. Ya, y por ahí alguien ya me dijo hace un rato cuál era, cómo se llamaba el intercambio entre la memoria central y el disco. ¿Qué empezaba a trabajar ahí? Ya. Entonces, ¿cómo se llamaba? Alguien dijo hace un rato, ¿cómo se llamaba? Ajá, Brighton. Sí, memoria virtual. Entonces, ese intercambio que hay entre la memoria central y el disco, sí, que viene a ser la memoria virtual, ese intercambio se llama swapping. En Linux se llama swapping. En Windows es pues memoria de intercambio nada más, o intercambio. Ya, pero en Linux se llama swapping y cuando ustedes instalaron Ubuntu, en algún momento vieron que decía swap, una partición swap. Esa partición es la memoria o es la partición o es la parte del disco que se encarga, es la parte del disco pues que se encarga de, de funcionar con la memoria central, o sea, con la RAM y hacer las veces de... Eh, Deme un segundo, por favor. Ya, entonces, viendo el último punto, ¿no? Administrar el intercambio entre la memoria central y el disco, básicamente, cuando, digamos, vamos a poner un ejemplo, aunque después lo vamos a ver más. Digamos que aquí tenemos el sistema operativo, tenemos Word, tenemos Excel, tenemos PowerPoint y tenemos el blog de notas. Ya, ustedes están trabajando con Word, con Excel, con todas esas están trabajando. Ok. Y en algún momento en la computadora, en la mañana, ustedes abrieron el Word, el blog de notas, pero no están haciendo nada con el blog de notas. No están haciendo nada. No, lo abrieron porque iban a anotar algo y ahí lo dejaron. Voy a dibujar aquí el disco duro, ¿ah? Entonces, resulta que la RAM ya no tiene espacio. Se está quedando sin RAM la computadora y viene por aquí la calculadora que ustedes quieren utilizar, pero no sabe dónde entrar. No sabe dónde entrar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a trabajar el tema de la memoria virtual y la calculadora se viene y se almacena en el disco duro. Se almacena en el disco duro y deja el espacio libre. Viene y deja el espacio libre. ¿Para qué? Para que la calculadora venga y pueda entrar a funcionar. ¿Ya? Entonces, básicamente es como que si tuviera yo un intercambio es un intercambio que hay entre el disco duro. Deme un ratito, por favor. Es, ok, sigamos. Es un intercambio que hay entre la RAM y el disco duro. A eso se llama memoria virtual. Y es lo que decía el compañero, es un espacio del disco duro que pasa a funcionar para darle soporte a la RAM. Ya, y después lo vamos a ver bien, después se los explico a profundidad. Ok, un ratito, por favor.
Ok, listo. Entonces, si hablamos de gestión de memoria, pues estamos hablando de todos estos puntos. ¿Ok? La ley de Parkinson que dice que los programas van a tratar de utilizar al máximo de la RAM. Para eso, pues existe el sistema operativo que es el que va a gestionar eso. ¿Cuál va a ser el objetivo de la gestión de la memoria? Es registrar las partes que están utilizándose y las partes libres. ¿Ya? ¿Para qué va a gestionar eso? Porque él de alguna manera va a permitir que el espacio de memoria libre pues sea ocupada por procesos nuevos o va a liberar la memoria para que procesos nuevos ingresen. ¿Y qué pasa si se está quedando sin memoria la computadora? Pues hay un tema de intercambio que se llama memoria virtual, que es la función o es la combinación entre la RAM y el disco duro, y ciertas cosas que no estoy utilizando se van al disco duro hasta que las vuelva a utilizar. Pero la idea es que se genere una falsa memoria RAM o se genere un espacio de memoria RAM adicional para poder ayudar al sistema operativo. Hasta ahí estamos claros, por favor. En el chat me ponen si estamos claros. Ok, listo. Entonces, avancemos, ¿no? Con administración de memoria. Dentro de la administración de memoria, que ya lo hablamos, ¿no? Dentro de la administración de memoria, de alguna forma existen objetivos. Y si ustedes pueden ver la gráfica, en la gráfica ustedes se van a dar cuenta de estos 4 puntos que están acá. ¿Sí? Ya. Y esos 4 puntos vienen a ser la base de la gestión de la memoria. ¿Por qué? Porque viene a dar protección al sistema operativo. De alguna forma, que les explicaba yo cuando les decía de los virus y del malware, pues el sistema operativo es el que va a permitir los accesos a la memoria. A ver, tú eres la calculadora, tú no tienes por qué acceder a tal parte. O tú estás funcionando acá, tú no tienes por qué acceder a la memoria del sistema operativo que trabaja con las claves. ¿Sí? En los sistemas operativos que ustedes tienen, las claves de todos los usuarios o de las cosas que ustedes ingresan por algún momento se van a ciertos sectores de los discos. Entonces, eh, el sistema operativo es el que va a decir, a ver, tu espacio de memoria es este, tú no tienes por qué salirte e irte a otro lado. Entonces, se va a encargar de la protección, se va a encargar de cómo se comporta la información. Ok, se está guardando variable aquí, ok, esta variable es de tipo entero y tiene esta longitud, pero si quiero ponerla solamente como carácter, entonces tiene esta longitud. Pero si es que vamos a ponerla un string, entonces le vamos a dar más longitud. Ya, entonces, de alguna forma, ustedes las variables son las que manejan, pero internamente el sistema operativo es el que está asignando espacio para ver cómo se comportan esas variables. ¿Ok? Reubicación. Miren, reubicación. Entonces, en algún momento, si yo tengo un sistema operativo y yo estoy utilizando la memoria, ya estamos hablando de memoria acá, y tengo Word y Excel, y resulta que Word y Excel trabajan con las mismas fuentes, entonces en algún momento Word y Excel van a estar trabajando con los mismos sectores de disco, porque ahí es donde tienen guardadas sus fuentes. Entonces va a haber sectores que van a ser utilizados por Word en su momento o ser utilizados por Excel. ¿Ya? O si no, digamos que el ejemplo del blog de notas que tenían abierto ustedes y que se iba a venir al disco duro, dijimos, ¿no? Porque quería entrar la calculadora y este iba a pasar acá para que la calculadora pueda ingresar, porque la calculadora quería ingresar a ejecutarse. Ya, en ese momento, esa es reubicación. Esto que estaba en la posición 0x00 14000, en algún momento cuando ya
regrese, porque el bloc de notas en algún momento tiene que regresar a la memoria, ya regresa y ya no regresa al mismo lugar, sino que ya regresa más arriba. Y su posición de memoria va a ser la 0x005000, 2000. Entonces, la memoria, por lo general, siempre está de esa forma trabajando, de una forma dinámica, ¿sí? Y no está siempre trabajando en los mismos sectores. Entonces, vemos ahí ciertos objetivos y lo otro que es la organización de la memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay memoria física y hay memoria lógica. Y esto es un concepto que ustedes tienen que tener bien claro. La memoria física es la memoria RAM. Este sector de la memoria RAM es la física. Este sector es la memoria física. Este sector es la memoria física. La memoria lógica es cuando ustedes tienen los programas y tú le dices, oye, la variable va a tener esta extensión, esta variable 2 va a tener esta extensión, este es un programa. Cuando el programa tiene sus espacios definidos dentro del programa, son memorias lógicas, pero cuando ya pasan a ser ejecutados y pasan a la RAM, se convierten en memoria física, porque ya vienen a ocupar un lugar aquí dentro de la memoria. Ya, entonces hay que identificar, y ya les voy yo a poner en algún punto quién se encarga de hacer la traducción, porque hay una traducción entre memoria lógica a memoria física. La memoria lógica es cuando están básicamente los programas y los programas se segmentan. Ya, y en algún momento pues ya vamos a ver el concepto de segmentación y de paginación. Y en segmentación, cuando hay una segmentación, hay ciertas direcciones de memorias que son direcciones lógicas, que son direcciones como ficticias, por decir así, que en el momento en el que pasan a la RAM se convierten en físicas. Entonces, la gestión de memoria, básicamente, debe proporcionar protección, debe proporcionar un buen comportamiento, debe proporcionar reubicación en caso de que se maneje o sea necesario mover los programas, y debe proporcionar organización de la memoria entre la lógica y la física. Y luego acá abajo podemos ver de lo que ya veníamos hablando, podemos ver que dice memoria de intercambio, sin intercambio o con intercambio. Y acá pone ejemplos, ¿no? Con intercambio, cuando apareció la multiprogramación, cuando se permitían varios programas correr al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando aparece la multiprogramación, de que varios programas se puedan ejecutar al mismo tiempo, pues es necesario hacer el intercambio. Porque si la, la calculadora quería entrar a trabajar donde estaba el bloc de notas, en ese momento, pues había que haber un intercambio virtual que es la memoria virtual que trabaja con paginación y segmentación, que es conceptos que ya vamos a ver. Entonces, antes no había ese problema. Antes, Pentium 3 para atrás solamente se ejecutaba un solo programa a la vez y tenía que terminar ese programa si nosotros queríamos utilizar otro programa. Entonces, ahí no había intercambio, no era necesario haber memoria virtual. La RAM trabajaba de otra forma y el sistema operativo trabajaba en gestión de otra manera, ¿no? Ya, entonces eso para entender un poco este gráfico, este diagrama. Y aquí ya empieza el detalle de cada uno, ¿no? De lo que veíamos. Protección. Si queremos llegar un poco a profundizar un poco más, hablando de protección, recuerden que la gestión de la memoria es hecha por el sistema operativo y esa gestión debe de proporcionar protección. No, dice, los procesos no deben referenciar posiciones de memoria en otro proceso sin permiso. Ya, es lo que yo les explicaba. Vamos a dibujar otra vez nuestra memoria y el sistema operativo siempre va a estar acá arriba, en las primeras posiciones. Y digamos que acá está Word y por acá está PowerPoint. Tenemos Word y tenemos PowerPoint. Aquí está Word y acá está PowerPoint. Pero resulta que PowerPoint necesita una fuente que utiliza Word. Entonces, en ese momento, él sí puede ir, porque son del mismo fabricante, son de Microsoft mismo. Entonces, en ese momento, ellos comparten espacios de memoria donde están ubicadas ciertas fuentes. Entonces, le dice, oye, PowerPoint, le dice, oye, Word, quiero utilizar tu fuente.
Le dice, dale, si somos del mismo fabricante y yo sé que no vas a hacer nada malo, utiliza mi espacio de memoria donde están las fuentes. ¿Ya? Pero si son dos programas totalmente diferentes, si son dos programas, digamos que es un eh, Word, digamos que es Word, y digamos que aquí hay un programa que Zoom, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Zoom de alguna forma no puede salirse de las posiciones de memoria, ¿sí? Para meterse a las posiciones de memoria de Word, porque si no se puede interpretar como que Zoom está queriendo hacer algo que no está permitido, o Zoom está infectado y quiere hacer que esto funcione mal. Ya ustedes verán cuando vean la materia de hacking que hay ciertas formas de hacer que un programa trabaje de una forma incorrecta o que trabaje de una forma que nosotros querramos. Tratar de atacar ciertas memorias o tratar de atacar ciertos sectores para tratar de hacer que funcione Word de otra forma. ¿Ya? Entonces, la gestión de memoria hace que pues, los procesos no referencien, porque todo es bajo referencias, a posiciones de memoria que no le pertenecen. ¿Ok? Dice, es imposible registrar direcciones de programa, direcciones de memorias en programa, pues este podría moverse en la memoria. Ya vimos que si en algún momento yo prendo mi máquina de mañanita, la prendo recién, el sistema operativo se ubica acá, y lo primero que yo corro es un bloc de notas, porque yo anoto ahí ciertas cosas. Ya, y sigo trabajando, cierro ese bloc de notas y voy a abrirlo después en la tarde y va a ir a otra posición de memoria. Y cierro el bloc de notas y lo abro de nuevo y resulta que después se ubica más arriba. Entonces, es imposible que un programador en algún punto, es imposible que un programador en algún punto ponga y diga, yo voy a poner en mi memoria la variable número 1 que va a apuntar a una dirección de la memoria. Es imposible porque no se sabe en ese momento qué memoria o qué espacio de memoria está libre o qué espacio de memoria está vacía para que el programa vaya. Entonces, ustedes no queman direcciones, sino que ustedes lo que hacen es poner las variables e internamente se manejan direcciones lógicas que en algún momento se convierten a direcciones físicas. Ya. Y dice que las direcciones de memoria deben registrarse durante la ejecución. Y esto tiene ya lógica y se une un poco con el concepto de procesos. Resulta que el programa no tiene quemadas direcciones, sino que son direcciones lógicas. ¿Sí? Son simplemente variables, que cuando se ejecuta, recién se convierte en proceso y recién cuando se ejecuta, viene acá y se convierte en memoria física. ¿Ya? Entonces dice, las direcciones de memoria deben registrarse durante la ejecución. Se ejecuta el programa y ahí se registran, en esa tablita se registran las memorias. ¿Ya? Entonces, así mismo, ¿no? Cuando se cierra el programa, automáticamente se libera la memoria. ¿Estamos claros? ¿Sí les está quedando claro, chicos? Por favor, en el chat, si estamos claros. Ya, ok. Protección es una de las primeras cosas. Compartimiento, dice. Compartimiento. Yo le había dicho comportamiento, pero viene a ser casi que lo mismo. Compartimiento. La memoria, Word, Excel, PowerPoint creo bien. Word y PowerPoint. Dice, permitir que varios procesos accedan a la misma porción de memoria, siempre y cuando se tenga permisos, siempre y cuando no haya peligros de seguridad,
si PowerPoint quiere utilizar la misma fuente que tiene Word, pues va a compartir memoria y van a compartir espacios de memoria. Ya en el punto en el que no exista ningún riesgo de seguridad. Pero si son programas totalmente diferentes, programas que no deberían tener permisos para cierta cosa, el sistema operativo es el que se encarga de eso. Por ejemplo, no es tan bueno el ejemplo, pero sirve. Eh, digamos que ustedes en su teléfono celular van a instalar, ustedes son número uno para instalar cosas desde, desde el del App Store, e incluso instalan cosas que no son del store, de la tienda de las aplicaciones, sino que les pasan por WhatsApp. Entonces, en ese punto, digamos que ustedes van a instalar eh, un teclado con más iconos, con más emojis, con un fondo de perritos, dibujitos, no sé, ok, un teclado. Y cuando ustedes instalan ese teclado, cuando lo instalan en el celular, les sale un aviso. ¿Quieres darle permiso para la cámara? ¿Quieres darle permiso para micrófono? ¿Quieres darle permiso para la ubicación? ¿Quieres darle permiso para tus contactos? En ese punto, yo no entiendo o yo no entendería por qué un teclado virtual debería tener acceso a la cámara si no tiene nada que ver. Entonces, es como que el sistema operativo aquí les está diciendo, oye, alguien quiere tener acceso a tus cosas, pero como ustedes quieren ese teclado, ustedes le dan acceso. Sí, 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 y automáticamente le dieron acceso a una aplicación a donde no debería. Pero el sistema operativo hizo lo suyo. El sistema operativo les dijo, hey, alguien quiere tener acceso a tus contactos. Alguien quiere tener acceso a tu cámara. Ya, entonces, el sistema operativo hace lo que tiene que hacer. De ahí que ustedes le den permiso es otra cosa. Entonces, acá se permite compartir la memoria, siempre y cuando el sistema operativo determine que no hay problema entre la compartición de esa memoria, ¿no? Dice, cada proceso accede a la misma copia del programa, evitando tener una propia copia separada. ¿Cómo podríamos ver esto? Ya, a ver, si yo tengo esto, es una consola que ya se ubicó, ya es un proceso y ya se ubicó en la memoria. Esto, si yo hago acá y pongo nueva ventana, tengo otra consola que a la final ya se ejecutó y tiene un proceso nuevo, pero se está yendo tal vez a la misma, eh, al mismo sector de disco, perdón, de RAM. ¿Ya? Entonces, asimismo, yo creo otra y a la final se están ejecutando en las mismas porciones de RAM, ¿sí? Porque son el mismo programa. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Cada proceso accede a la misma copia del programa, evitando tener una copia por separado. Entonces, no es que yo voy a ocupar mi RAM, la voy a ocupar a punta de consola, voy a ocuparme todita la RAM. No, a la final el sistema operativo dice, oye, tú eres el mismo programa, ya, métete ahí mismo. Ya, métete ahí mismo y no te vas a poner en otra copia separada, sino que en el mismo sector estás trabajando. ¿Ok? Compartimiento. Reubicación. Ya habíamos hablado sobre reubicación. Habíamos hablado sobre reubicación. Deme un segundo, por favor.
Ya recién van a pasar a la memoria. Entonces, lo que van a manejar hasta ese punto son variables y las variables el sistema operativo se va a encargar de ubicarlas en el momento de ejecución. Dice, mientras se ejecute el programa, puede salir al disco y regresar a la memoria principal en una posición diferente. Lo que habíamos hablado, la memoria de intercambio. Recuerdan que teníamos la calculadora que quería entrar donde estaba, porque todo esto ya estaba ocupado, quería entrar aquí donde estaba básicamente el bloc de notas. Entonces ahí aparecía la memoria de intercambio y resulta que la memoria de intercambio, que es el disco duro o la memoria virtual, esta venía acá, se alojaba en un espacio del disco. El bloc de notas se venía al disco y salía de aquí. ¿Para qué? Para dar paso a que ingrese la calculadora a trabajar. Resulta, ok, listo, está trabajando la calculadora, está trabajando la calculadora. Sabemos que acá metido está el bloc de notas, sí. Y resulta que ya se liberó acá espacio, porque ya se cerró lo que estábamos haciendo. Ahora abrimos Word, sí, abrimos por ahí un programa de música, cerramos, no, dejémosla corriendo la calculadora, pero resulta que nosotros le vamos a dar clic al bloc de notas porque ahora sí vamos a anotar. Entonces le damos clic al bloc de notas y en el momento que le damos clic al bloc de notas, básicamente la computadora dice, oye, vamos a utilizar el bloc de notas, ahora sí, vuélvelo a poner acá, ¿sí? Regrésalo a la memoria, lo saca de aquí, lo regresa y lo regresa en una posición diferente. No lo regresa donde estaba, lo regresa en una posición diferente, ¿ya? Entonces en ese punto, bueno, aquí ya desaparecería de aquí, ¿sí? Y lo regresa en una memoria diferente. Entonces, mientras se ejecuta el programa, puede salir al disco, dice, no está claro, puede salir al disco, y regresar en una posición diferente. Sí, estamos ahí, estamos entendiendo, ¿no? De cómo se está manejando la memoria, cómo se produce el tema de protección o de seguridad de memoria, cómo se procede con el tema de reubicación, e incluso estamos topando temas de memoria virtual, que es lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, dice, las referencias a memoria deben traducirse en el código a la dirección de memoria física. Ok, eso también está claro, porque la memoria física es la RAM, la que nosotros compramos, la que ustedes le cambian a su computadora. Esa es la memoria física y tiene sectores físicos, El programa tiene sectores lógicos, que en algún momento la palabra clave es esta, se deben traducir hacia acá. El programa tiene referencias a memorias o temas lógicos que en algún momento debe traducirse a memoria física, que es lo que habla este tercer punto de reubicación. ¿Ok? Por ahí vamos con los objetivos. Estamos avanzando con los objetivos de la gestión de memoria. Dice, ingeniero, en un sistema operativo actual puede funcionar correctamente sin memoria de intercambio. En teoría, te podría hablar en teoría, sí podría, en teoría sí se podría. Ya, digamos que tú tienes una máquina con unos 32 de RAM, en teoría sí se puede trabajar sin memoria de intercambio. Lo que pasaría es que si hay un programa que te ocupó los 32 de RAM, se te apagó la máquina o pantallazo azul. No, no nos vayamos con tanto, vámonos con 4 de RAM nomás. Ya, digamos que tienes tu Windows 4 de RAM y se puede mover la memoria virtual. Se puede mover memoria virtual Windows. Hay una pantalla para moverla. Cuidado, la van a mover. No les estoy diciendo que la muevan ni nada por el estilo. Eh, por lo general, la teoría dice que debe ser el doble de la RAM. Sí, y aquí está. Por aquí debe estar. Aquí está. Aquí se ve. Y ahí está. ¿Cómo se ingresa a la memoria virtual? Se va a propiedades del sistema, opciones avanzadas, configuración, opciones avanzadas de nuevo, cambiar. Aquí está la memoria virtual.
Miren cuánto tiene de memoria virtual, tiene 7.936 megas. Ustedes pueden cambiarle y decir que ustedes van a administrar, le dan clic ahí donde dice administrar automáticamente, le quitan y ustedes le pueden poner. Y aquí te dice el espacio mínimo permitido, ¿ya? Entonces, en teoría podría, pero el sistema operativo no te va a dejar ponerle cero de memoria. Porque si tú tienes solamente 4 gigas y resulta que abriste Word, Excel, PowerPoint, Zoom, blog de notas, calculadora, abriste todo y se te ocuparon tus 4 gigas, ¡plac! Pantallazo azul. Ya, pantallazo azul, te dio error el sistema. ¿Por qué? Porque no le diste ese chance a que en algún momento trabaje con el disco, vaya, regrese y te trate de administrar, porque el sistema operativo tiene que tratar de que todo funcione bien. Ya, entonces esto es como un seguro que tiene el sistema operativo de que si falta RAM, ocupo disco. Ya, entonces, en teoría debería funcionar, pero en la práctica no te va a permitir ponerle cero o te va a dar error si tú no tienes la partición en los Linux de swap, del swapping. Ya, eso en cuanto a lo que pregunta el compañero. Se puede mover esa RAM, pero con cuidado. Eh, Podrían moverla, pero siempre con cuidado con el tema de que mucha memoria virtual te podría hacer más lenta la máquina. Alguien podría decir, le voy a poner bastante memoria virtual porque se hace más rápido. No, hay temas ahí y podríamos investigar un poco más. Que si tú le pones demasiada máquina virtual, demasiada memoria virtual, se te hace más lenta la máquina también. Ya, mucha RAM también. En la parte técnica lo que dice es que siempre se escoge el doble de la RAM. Tú tienes 4, le metes 8 de memoria de intercambio. Ya, eso era en las instalaciones de Linux. Ok, dice organización de la memoria. Ya hablábamos de organización física. Sí, la memoria disponible para un programa más los datos puede ser insuficiente. Ok, correcto, eso estamos de acuerdo. La memoria disponible para un programa más los datos puede ser insuficiente. Al final eh, se da lo que dice aquí el overlaying o se da un ataque que se llama buffer overflow. A ver, aquí, buffer overflow, que es tratar, por eso aquí van a ver ustedes, si se meten en el tema de seguridad informática, el buffer overflow es el que trata de hacer de que se desborde la memoria, ¿sí? De que el espacio que estaba dado para que se ejecute algo, eh, el código malicioso trata de coger y hacer de que se inyecte o de que trabaje mal para que ésta se desborde y de lo que tú querías o se estaba utilizando, por ejemplo, en estos 7 espacios, el overflow o el desbordamiento te hace que utilices 2 espacios que no ibas a utilizar. Ya, acá también te dice, ¿no? Entonces, es como hacer de que el programa funcione mal, ya, pero ya les digo, este es un tema ya más complejo, más avanzado, en el cual pues uno hace que un programa como que se rompa, así le dicen, se rompa y comience a funcionar de una forma diferente. Ya, eso en cuanto a buffer overflow. Y aquí nos explica un poco, dice, la memoria disponible para un programa de datos puede ser insuficiente. Ya, y dice, el overlaying permite, entonces aquí entra lo que es la organización de la memoria, y el overlaying permite que los módulos de alguna forma sean asignados a la misma región de memoria, pero ya eh, en un intercambio con la memoria o con el disco. ¿Ya? Entonces, aquí se habla pues de que de algún punto es mejor a veces implementar más memoria, por eso dice la memoria secundaria es más barata, de mayor capacidad y permanente. ¿Cuál es la memoria secundaria? La memoria secundaria vendría a ser el disco duro. La memoria primaria es la RAM. La memoria secundaria es el disco duro. Y dice que es mucho más barata que la memoria primaria y tiene más capacidad. Y aparte es permanente, o sea, no es volátil porque la memoria RAM es volátil. La memoria RAM ustedes apagan la máquina y la memoria RAM pues básicamente se desaparece. Todo lo que ustedes tengan en la RAM
páginas web, los programas, claves, lo que esté en la RAM, en el momento que ustedes apagan la máquina, se desaparece. Es volátil. En cambio, la memoria secundaria, que es el disco duro, no es volátil, es permanente. ¿Ya? Ok. Veamos. Ok, veamos. Esta es una pirámide en cuanto a la memoria. Ya, esta es una pirámide en cuanto a la memoria. Ya, la memoria más barata es la que está acá abajo en la base. Es de más tamaño y viene a ser las cintas magnéticas. Ya no se utilizan mucho las cintas magnéticas, pero se utilizaban para sacar respaldos. Digamos que en el banco van a sacar respaldo de todas las cuentas al final del día, ellos utilizaban cintas magnéticas. Ya no se utilizan mucho. Vamos a ver aquí, backup, cintas magnéticas. Ya, no, imágenes. Son estas cintas. Aquí se sacaban los backups. Ya, entonces cada servidor tenía una de estas unidades, se ponía una cinta magnética y se sacaban los backups. Aquí está un servidor, el que ustedes ven ahí al fondo que dice Dell EMC es el servidor. Y la cinta magnética era la que iba a sacar todo el respaldo, o ahí se iba a copiar todo lo del servidor. Ya, miren cómo el servidor trabajaba con sus cintas magnéticas. Ya. Entonces, es lo más barato que podía haber para sacar respaldos, por eso está en la base. De ahí vienen los discos duros. ¿Sí? Los discos duros son de gran tamaño y son también baratos, por decir así. Ya hemos visto nosotros en las páginas que les he enseñado de compra de cosas de computadora, vimos los discos sólidos, el M.2, también vimos que era un poquito más caro y entre más pequeño iba siendo más caro, ¿no? Las USBs, que son lentas, dice, pero baratas también, que ya es poco tamaño. Luego viene la memoria de acceso aleatoria, que viene a ser la RAM, ¿sí? Que está en esta, que está en esta ubicación. Ahora, miren lo que dice aquí, Power On se elimina. En cambio, si acá decía Power Off, corto plazo, o sea, se apaga y se mantiene. Largo plazo, plazo medio, las USBs a corto plazo. La memoria RAM, en el momento que apagamos, en el momento que está en on, perdón, en el momento que está en on, tiene eh, almacenamiento corto plazo porque va cambiando. ¿Verdad? En el momento que apagamos, desaparece. ¿Ya? Esto lo que quiere decir es que mientras esté apagada, yo puedo mantener la información a largo plazo. Mientras está apagada, yo puedo mantener la información en un plazo medio. Mientras esté apagada, la información va a ser a corto plazo en las memorias USB, porque en algún momento la conectamos y eso ya comienza a cambiar. La RAM, mientras esté prendida, la información la puedo almacenar en muy corto plazo. ¿Por qué? Porque yo abro Word, abro Excel y eso está cambiando. Cierro Word, está cambiando. Entonces la información que está ahí está cambiando. Y si apago, se fue toda la información. Luego viene la caché del procesador. Nosotros vimos que el procesador, cuando vimos las primeras clases, vimos que el procesador internamente tenía caché y que eso era lo que hacía que el computador funcione mucho más rápido. La i7, la i5, que tenían más caché, hacían que el procesador funcione más rápido. Está en la parte superior de la pirámide y es más caro, ¿no? Y es un plazo inmediato, dice. O sea, eso es de acceso inmediato, es una memoria de acceso rápido y es de poco tamaño, es pequeñísimo. Y luego de eso tenemos los registros del procesador que son sumamente rápidos y aquí estos dos que están aquí funcionan dentro del procesador, estos dos. Ya, la caché por un lado y los registros del procesador que son sumamente rápidos, pero entre más rápidos sean, entre más potencia ustedes quieran, el procesador va a costar más. ¿Ya?
Ok, no sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Hay alguna consulta hasta ahí, por favor? RAM, caché virtual. Ok. Preguntas. Ya, vamos a leer las preguntas. A ver, por interno me están llegando preguntas. Por favor, pongan las preguntas ahí. Si no hay preguntas, pongan no hay preguntas. Dice, ¿afecta en algo el tipo de disco en la memoria virtual o es indiferente? Es indiferente. No, no, no. O sea, claro, si tú tienes una memoria virtual, ya, a ver, ya sabemos todos que memoria virtual es la combinación entre la RAM y el disco duro. Ya. Si tú tienes una memoria virtual con un disco sólido, pues es mucho más rápido que tenerla con un disco rígido. Entonces, afecta, se podría hacer en la velocidad. Va a ser una velocidad sumamente más rápida tenerla o tener una memoria virtual en una máquina con un disco sólido. Entonces, yo ahora que por fin pude armar mi computadora, que tenía las memorias prestadas en un lugar donde hice un trabajo, y ya desocuparon, pude armarlo, pero ya no quise trabajar con discos rígidos, mecánicos, sino que le compré M2. Y esa máquina me he dado cuenta, entre 2 días que ya la tengo yo conmigo, que el encendido es sumamente rápido. La reinicié y es cuestión de virarme nada más y eso ya se reinició. Es sumamente rápido. Entonces, de ley que te va a afectar en alguna forma o va a variar de alguna forma la velocidad si tienes un disco eh, sólido o un disco mecánico. Si la RAM tuya es de velocidad elevada o es una RAM de una velocidad más baja. Si tu memoria es DDR3 o DDR4, con DDR4 se manejan mayor velocidad, con DDR3 pues va bajando la velocidad. Con una DDR2 a la final va a ser más lento. Entonces sí te afecta en algo, pero en el tema de velocidad de acceso de lectura y escritura. En eso afectaría, pero como todo, ¿no? Te afectaría si tú tienes eh, una memoria de DDR4 con disco M2, pues de ley que vas a aumentar mucho más allá tu velocidad de procesamiento. Ya, listo chicos. A ver, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Eh, Memoria RAM, tendríamos que ver la siguiente clase, memoria RAM, memoria caché, memoria virtual y direcciones lógicas y físicas. De alguna forma ya está explicado. La memoria RAM ya la expliqué, pero la vamos a ver. Memoria caché tendría que explicarla un poquito más. La memoria virtual ya la expliqué también porque vimos que es la combinación entre el disco, pero igual leemos la siguiente. Y también se explicó lo que es direcciones lógicas y físicas, ¿no? Lógicas, la dirección que genera el CPU, cuando básicamente se ejecuta el programa, ¿no? Y física es cuando ya pasa directamente a la memoria. ¿Ok? Y podríamos ver, esto de reubicación podríamos verlo después. Ya, ok, listo. No sé si hay alguna otra consulta, no hay ninguna consulta, pongan presente por favor ahí. En el chat vamos a quedar hasta ahí. Presente, presente, ok. Listo.